Que nos están siguiendo, que nos siguen, que nos acompañan todas las noches. Les agradecemos la bondad de su amistad, estar con nosotros y poder compartir con ustedes las opiniones respecto al devenir diario, al devenir mundial, sobre las noticias y sobre los temas que es necesario poner en contexto. El día de hoy tenemos, como siempre lo hacemos, damos las cifras, pero para que esté usted enterado y para que nos sensibilicemos de lo que está ocurriendo. México reporta 311.486 contagios y 36.327 decesos, ubicándose ya entre los primeros 5 lugares de los países más afectados por la pandemia. En el caso de Chiapas, 4.724 casos y 368 defunciones, declarado el estado de Chiapas en semáforo rojo. A cada uno de todas las familias que están viviendo esta lamentable situación de perder un ser querido o que tienen alguna persona enferma, les mandamos nuestra condolencia en el caso de los decesos o nuestro abrazo de esperanza en caso de los enfermos, esperando que se recuperen muy pronto. Y a todos los médicos y enfermeras que están al frente de esta batalla, nuestro reconocimiento, un abrazo fraternal. Muy buenas noches, María Queta Borelo, ¿cómo estás? Buenas noches, mucho gusto en estar acá con ustedes. Muy buenas noches, Ricardo del Muro, ¿cómo estás? Ricardo del Muro, buenas noches. No está. Hola, muy buenas noches, gusto estar con ustedes también. Muy buenas noches, Juan Carlos Calimayor. Aquí afilando navajas. Muy bien. Pues ayer platicábamos que hay una serie de temas nacionales, una serie de temas internacionales, pero que en este momento hay dos cosas que nos llaman la atención. Viene volando, en este momento despegó el avión de España y trae a Emilio Lozoya, que en las próximas horas aterrizará a la Ciudad de México y seguramente será una fuente de mucha información, datos ya esperados por algunos, inesperados por otros, una lista al parecer grande de funcionarios, de legisladores, de empresarios involucrados en el caso Odebrecht y algunos casos más que seguramente se irán ventilando en los próximos días. Pero ayer platicábamos un tema que la gente misma, los compañeros que están con nosotros en estos días, a través del Facebook, nos han solicitado que analicemos el tema de cómo se vislumbra la competencia electoral en el estado de Chiapas en las próximas elecciones del 2021. Y no es, por supuesto, un escenario sencillo, es un escenario complicado que requiere un análisis profundo, pero que es importante que tengamos, digamos, distintas formas, distintos acercamientos. ¿Cómo lo ves, Juan Carlos Calimayor? ¿Qué crees que va a ocurrir en las próximas elecciones del 2021 y cómo ves a los actores políticos? Bueno, primero hay que tener en cuenta que va a haber partidos nuevos y vamos a tener, si no me equivoco, hay 8 partidos hoy en Chiapas, 2 de ellos locales, si no me equivoco, Movera Chiapas y Chiapas Unido, que están prácticamente como en las buenas épocas del PPS y el PAN, pues adheridos al gobierno, cooptados, digamos que segmentando la manera en donde operan para sumar finalmente votos en una previsible alianza entre el Partido Verde, PT, Morena, los 2 partidos locales, y al PAN, al PRD y al PRI, que prácticamente, como dice el maestro Ricardo del Muro, si a nivel nacional no se percibe una oposición, aquí prácticamente es fantasmal. Prácticamente los actores políticos que representan a estos partidos se han convertido en franquicias electoreras que no opinan, que no tienen una agenda, que no proponen, que no, simplemente ni siquiera hacen comunicados, no dan declaraciones, prácticamente están, en mi opinión, a ver qué saca, qué rajas sacan, a ver a qué pariente acomodan, apostándole al voto duro, pero yo creo que además vienen los 9 partidos, de los cuales 3 son locales, ya aprobaron uno, el Partido Popular Chiapaneco, así se llama, y parece que vienen otros 2. O sea, lo que yo veo es una boleta con 18 partidos, unos revueltos con otros en posibles alianzas,
partidos de los nuevos creados en México, de los 6, pues prácticamente 5 han manifestado que están adheridos a la 4T, pero no se pueden aliar. Está México Libre de Felipe Calderón, y está por otro lado la posible alianza, que si se las ordenan en México, a lo mejor se puede hacer aquí, entre PRD, PT y PRD, PAN y Movimiento Ciudadano. La última palabra la tiene el PRI, para ver si se anima, porque no están muy bien sus cuentas. Yo creo que aquí tienen un voto todavía duro, religioso, confuso o confundido, porque lo mismo los han hecho priistas que verdes y los traen de un lado para otro. Entonces, es una votación fragmentada que posiblemente va a favorecer a Morena en uno de estos escenarios, porque pues trae la carga de todos los programas sociales. Chiapas es el mayor beneficiario de todos los programas sociales de Sembrando Vida, de los 800,000 apoyos económicos para jóvenes. Según yo tengo una cifra de que tan solo el año pasado 80,000 fueron para Chiapas, y todos estos fueron recabados por unos jóvenes que el presidente llama siervos de la nación, que fueron los que repartían propaganda de Morena en la campaña y que ahora son los que hacen los censos de bienestar, que están bajando recursos. Muy y bien. van a mantener una clientela asegurada, una compra de votos en abono para el próximo año, y por otro lado una reforma electoral, con eso cierro, para hacer un contexto, de última hora, no consensada, donde pusieron todavía aún más candados para las elecciones, ¿no? Muy bien. Dice, pues, de manera muy concreta, Juan Carlos, que pues ahí va a haber un voto fragmentado, un voto manipulado, y que difícilmente va a haber una oposición real en el caso de Chiapas, sino más bien una serie de alianzas con actores políticos. Pero Ricardo del Muro, te quiero preguntar, la situación económica que estamos viviendo es una situación sui generis. ¿Eso se irá, tú sientes que se reflejará en el voto en las próximas elecciones? En el caso de Pues Chiapas. posiblemente, bueno, posiblemente, pero no creo que vaya a ser significativo. No Creo que significativo. va a seguir, no olvidemos que Chiapas tradicionalmente no es algo para presumir, pero tradicionalmente ha sido, digamos, el granero del voto para el partido oficial. Aquí a mí nunca se me olvida que si llegó Carlos Salinas de Gortari a la presidencia fue casi los votos de Chiapas. Y eso está súper comprobado. Aquí fue donde aparecieron las cifras de miles de votos que le salvaron, que permitieron que Salinas de Gortari gobernara, y esa tendencia se sigue manejando. Creo que en el caso de Chiapas es un estado totalmente identificado por Morena, en su gran mayoría, salvo 2, 3 municipios donde hay posiciones priistas o panistas. No es gratuito que a nuestro gobernador Rutilio Escandón se le han hecho 2 reconocimientos públicos, que es por un lado por la seguridad, por ser un estado muy seguro, y que eso se debe de tomar en cuenta, y por el otro lado, pues el reconocimiento que le hizo el lunes pasado el doctor López-Gatell. Chiapas es el estado que mejor ha manejado la pandemia, y además aquí el próximo viernes se va a arrancar el programa de los municipios de la esperanza. O sea que efectivamente, como dice Juan Carlos, es un estado consentido del presidente Andrés Manuel López Obrador, un estado que hemos sido beneficiados de las políticas morenistas, y además viene clara la alianza Morena-Partido Verde, el otro PT, y posiblemente venga el partido de Movimiento Social. Y entonces en esas condiciones, y aparte las alianzas que se vayan a formar aquí, ¿no? Me imagino una boleta la causa más confusión que identificación con algún sector. Y bueno, el hecho de finalmente siguen las bases del Partido Verde, que durante 6 años se las cuidó muy fuerte el exgobernador Manuel Velasco, y que van a funcionar a favor de la alianza Morena-Partido Verde. Entonces, bueno, yo aquí no veo mayor cambio creo que aquí va a ser uno de los bastiones morenistas.
Bueno, pues en realidad el escenario que pintan ambos, pues es prácticamente como si las cosas estuvieran ya concluidas, ¿no? O sea, prácticamente no habrá mucha competencia y en realidad serán más bien la disputa entre los actores políticos que ya identificamos por ahí. Pero Keta, tú tienes mucha experiencia respecto al PRI que han estado mencionando ahorita y parecería que no tiene posibilidades en las próximas elecciones. ¿Consideras que así es el escenario, Moniqueta, el PRI o los demás? Es decir, ¿la oposición real en este momento sería PRI o una alianza del PAN con algunas otras fuerzas políticas? Yo creo que en estos momentos el PRI, para sobrevivir, tendría que hacer una alianza, ¿no? Tendría que hacer una alianza, y la alianza con quién, ¿verdad? La alianza con el PAN, la alianza con el PRD, porque creo que el Movimiento Ciudadano le resultaría difícil hacer una alianza con el PRI. El Movimiento Ciudadano regularmente la está haciendo con el PAN y el PRD en otros estados. No sé qué posibilidades habría de que los cuatro estuvieran juntos en Chiapas. Yo esa posibilidad la veo difícil, ¿no? Y esta cuestión de la fragmentación del electorado, de que la movilidad social hacia uno u otro partido se inicia con Pablo Salazar. Durante el gobierno de Pablo Salazar empieza a tener injerencia en los partidos políticos, y cuando tú estás en el gobierno y tienes los programas sociales, pues tienes el control de la clientela electoral, y eso se sigue repitiendo hasta hoy. Entonces tú ves regularmente a personas que si el PRI gana, pues están con el PRI, si el verde gana, se van con el verde. No, ya no hay esta lealtad No hay un voto a un ideológico. partido, ya no hay el voto duro tradicional que conocíamos antes, cuando se hablaba que el voto verde estaba en Chiapas, que había un voto duro hacia el PRI. Esto ya se disolvió, ¿verdad? Hoy tenemos a clientelas electorales de acuerdo a quien esté en el poder, ¿no? Y Sí, entonces ya veo el control de parte de quien tiene los programas sociales, porque de esta manera atrae a las líderes. Regularmente son mujeres las líderes en las colonias, las que movilizan las operativas. las operativas, ¿no? Y entonces son ellas las que traen el control de los programas sociales. Claro que también ahora muchas líderes han sido desplazadas por los grupos que trae Morena, ¿no? Por los grupos actuales, ¿no? Entonces ahí habría que ver qué tan inteligentes son los partidos que ahorita se encuentran en situación desfavorecida, de seguir controlando a ese grupo de liderazgos tanto en colonias como en municipios. Muy bien. ¿Recuerdan, perdón, si recuerdan aquella famosa frase de Roger Grajales, soy del PRI pero voy con Pablo? Hoy hoy se repite que no hay necesidad de salirte de tu partido para hacer alianzas subterráneas con el poder, ¿verdad? Sí, ha habido muchos ejemplos, ¿no? Muchos ejemplos de aquí. Chiapas ha hecho siempre alianzas muy distintas al resto del país, es otra cosa. Yo sostendría, si ustedes me permiten Sí, completar claro. los comentarios, Todos nos sostendría perdemos. Maestro. Adelante. que en realidad en Chiapas, como en otros estados, no vivimos democracias ni siquiera representativas, en realidad vivimos especies de subdemocracias tribales que tienen que ver más bien con élites que se ponen de acuerdo y que utilizan los mecanismos jurídico-electorales, como en este caso los partidos políticos, para tener representaciones más bien personales y caciquiles, o sea, porque así ha sido en general, ¿no? Es decir, la historia nos ha demostrado que es así, es decir, no importan los colores, lo que importa es quién está detrás y en este caso, quiénes son los actores políticos, que bueno, pues hay muchos nombres. Si esta hipótesis que yo estoy planteando es cierta, entonces las elecciones intermedias del 2021 en realidad es una disputa no de partidos políticos, no de alianzas, sino una disputa ya para perfilar a la próxima gobernatura, ¿no? Es decir, se iría una confrontación previa solamente para perfilar a los contendientes reales dentro de esta élite político-oligárquica que tiene Chiapas para
la competencia que vendría en 2024. Bajo ese esquema, quien tenga más capacidad de hacer alianzas, pues va a tener la posibilidad de competir. Pero si esto es cierto, entonces no necesariamente será tan fragmentado, sino será los actores políticos que estén detrás de estas alianzas los que se postulen, digamos, ya como los próximos candidatos o precandidatos o ya se perfilen como los verdaderos contendientes en el 2024. Hay muchas personas, no necesitamos mencionar nombres si no gustan, pero este escenario del 2024 ya está permeando el 2021. Juan Carlos, ¿cómo ves? Bueno, no todo está perdido, porque si me quedo con la primera parte de análisis, parece que la historia estuviera hecha. No. Sí. Hay un 76% de pobreza en Chiapas, se va a incrementar ahora notablemente. Nuestra caída de la economía es superior al nivel nacional. Va a ser, no hay manera de medirlo desafortunadamente, o cuando lo midan, pues seguramente lo hacen organismos autónomos. Vamos a andar como el 23, 24% en caída económica contra un 13% a nivel nacional. Y yo lo que creo, a ver, en contraparte, creo que no está perdido. Te complemento las cifras, nada más. 83% de los chiapanecos estarán en extrema pobreza al final del año. Bueno, yo lo que creo es que la clase media, bastante, digamos, atribulada por la crisis, en las ciudades, en las zonas urbanas, esa sí no se va tan fácilmente y creo que puede cobrarle revancha a Morena. ¿Por qué? Porque se dio el efecto 6 de 6. Salvo algunos casos excepcionales, llegaron a presidencias municipales gentes sin imaginárselo. Yo he platicado con más de uno que ganó una presidencia por Morena, que no había quien ponerle, dijeron, oye, le entras tú, se metió y ahora son presidentes municipales. Y hay un factor que los está perjudicando. El presidente López Obrador le quitó los recursos a los municipios, a los gobiernos estatales, concentró todo el dinero para sus programas sociales, le quitó a los diputados federales, incluso de su partido, la capacidad de gestión de recursos y los ha dejado a su suerte. Entonces hay una gran presión social en Tapachula, en Tuxtla, en San Cristóbal, en Comitán, en Tonalá, en Arriaga, donde hay, digamos, segmentos clase medieros, media baja, media, y pues empresarios, pues no se diga, prácticamente es casi inexistente la clase empresarial en Chiapas, son muy pocos, y si los hay, pues son comparados a nivel nacional, pues son clase medieros. Pero además muy identificados también con los políticos tradicionales, ¿no? No, por eso. Entonces yo sí veo ahí un voto de castigo, probable que puede, si sabe capitalizar la oposición, no esta que tenemos ahorita, si sabe capitalizar la oposición, probablemente, más que por que merecerlo, un partido de oposición se los van a dar como votando, castigando, van a presionar mucho a las autoridades municipales, al gobierno del estado. Todos estos municipios que están pasando penurias económicas van a empezar una conflictiva social fuerte en busca de apoyos. Yo lo que creo es que como le cayó la recaudación al gobierno federal, pues prácticamente, aunque estén repartiendo mucho, no va a ser suficiente para el descontento social que se viene. Un escenario aparte son los focos rojos que representan los municipios indígenas, donde prácticamente ahí ya no se trata de colores, es una guerra caciquil por el control y es un escenario previsible de ingobernabilidad y de riesgo para el gobierno, pero no tiene que ver con partidos políticos. Entonces, pero, Carlos, esto que estás planteando es, digamos, la otra cara de la moneda de lo que decías al principio. Exacto. Al principio hablabas de una consolidación prácticamente inamovible y que no hay posibilidades de competir, que incluso Ricardo del Muro sostenía algo muy, muy parecido. Pero estás diciendo que sí hay posibilidades. Sí, me quedé incompleto en el análisis. O sea, yo sí creo que en Tuxtla, por ejemplo, hay muchos comerciantes severamente afectados por la crisis, muy molestos con el gobierno, que se han sacrificado cerrando sus negocios a cambio de que les digan ahora que faltan otros 3 meses, que no se van a reponer de la crisis, que van a caer en situaciones de endeudamiento, pobreza, y que se la van a cobrar al gobierno federal. Es decir, la apuesta sería por el voto urbano clase mediero que hay en algunas ciudades del estado, y también a la habilidad política de los partidos para poder postular candidaturas sólidas de oposición. Pero pues yo no veo ahorita en el escenario, los veo muy timoratos a los partidos de oposición locales, y vamos a ver qué viene. Entonces,
Yo creo que si logra la gente identificar claramente una formación de oposición que sea una alternativa real para castigar a Morena por incumplir, Tendría alternativa. puede ser una alternativa. Okay. Digo, no va a ser apabullante. ¿Por qué? Porque pues, somos el reservorio de votos. La tragedia de Chiapas, tú lo acabas de decir ahorita, es una subdemocracia. Yo lo llamaría una especie de monarquía tropical. Somos, vivimos en el virreinato todavía, y la condición de súbditos que asumen la mayoría de los ciudadanos acomodándose al poder en turno, llámese empresarios, políticos, lo que hace prácticamente es pues, que no se pueda apostar por una democracia real, y lo que tenemos es gente que llena estadios con 100 pesos por cabeza. Se ha monetizado la política local, pero la cosa es de dónde van a sacar tanto dinero. Yo creo que todavía hay tela de dónde cortar y puede modificarse un poco los escenarios. Vamos a darle oportunidad a digamos, la opinión de los compañeros. Sí, Juan Carlos prácticamente nos está planteando que el modelo, digamos, asistencial que opera y que en México, que en Chiapas ha sido muy, digamos, muy generoso, también puede encontrar muchas brechas, dado que no hay dinero para operarlo adecuadamente, está diciendo Juan Carlos, porque en realidad es un modelo asistencial, compra de votos y todo lo demás que ha estado señalando, que en realidad, bueno, pues eso ya es con los electorales, pero ocurre. Ricardo del Muro, tú decías que no iba a cambiar nada o que iba a cambiar muy poco el escenario con el sistema, con las circunstancias económicas. No hay equilibrios, no hay sectores sociales, económicos que puedan ser equilibrios o competencia. Bueno, es que también hay que observar las características de una elección como la que viene. O sea, tradicionalmente la pugna política, digamos, más o menos fuerte y real, se da a nivel municipal. Y en ese sentido, en ocasiones también son grupos que en algunos lugares son grupos de poder que tradicionalmente se disputan el poder a veces en forma alternativa en determinado municipio. Hay municipios de total identificación panista. Entonces, por ejemplo, un punto interesante, por ejemplo, va a ser Tuxtla. Tuxtla, donde de alguna manera podría tener, por decir algo, si el Partido Acción Nacional o el partido de Calderón propone un buen candidato, podría ganar Tuxtla Gutiérrez, y lo mismo podría suceder en San Cristóbal, lo mismo podría suceder en Tapachula, lo mismo podría suceder en Comitán, que finalmente son las zonas urbanas, y ahí, pero es a nivel municipal. Lo que yo estoy seguro, para cerrar ahí el punto, mi idea, es de que eso es el otro ámbito es el Congreso local, va siendo morenista, mayoritario. Por otro lado, Chiapas forzosamente va a tener que dar un buen voto o unos buenos resultados a nivel federal de diputados morenistas al presidente. Así ves, aunque aquí adentro haya de tutti frutti. Puede ser. Me gusta. Oye, pero, Ricardo del Muro, pero este escenario donde que tú mencionas que prácticamente no cambiaría, nos lleva otra vez a la hipótesis de los cacicazgos, es decir, que es la que planteaba Juan Carlos al principio. Bueno, yo no lo manejaría como cacicazgo. Yo creo que el gran problema, si observamos el desarrollo de las democracias, se da en función del desarrollo de la iniciativa privada. Y es muy normal, sucede lo mismo que en los seres humanos. Para poder ser libre, lo primero que tienes que tener es autosuficiencia económica. Entonces, el problema político de Chiapas no son los políticos, es la deficiente clase empresarial rentista que siempre hemos tenido. No tenemos empresarios, tenemos rentistas. Que no se constituye en un... O sea, una figura prácticamente ¿no? de la Edad Media. Sí, claro. Oye, muy bien, pues ahí hay planteamientos muy interesantes, para que también opinen los compañeros que nos siguen. Una anotación. No, hay que recordar que Tuxtla se levantó en unas elecciones y salió el pueblo a marchar. Es decir, se puede suceder un fenómeno inédito. Si no hay que descartar esa posibilidad, ¿no? Sí. Bueno, hay que señalar, solamente para documentar lo que ustedes están diciendo, que recientemente en la encuesta que emite Vitovsky, la capital, la evaluación a la gestión de la capital salió muy abajo,
cuando al principio había salido bien, digo, pero en la última encuesta salió muy mal, muy abajo de las 100 ciudades medias del país, las 100 ciudades más importantes, ocupó uno de los últimos lugares, no el último, por supuesto, pero uno de los últimos lugares, cuando encuestas anteriores había salido muy bien calificado. En fin, María Enriqueta Burelo, es complicado este escenario entre los actores políticos y las posibilidades de competencia real que existen, pero parece ser que todo se podría centrar, digamos, de manera muy significativa en 4 o 5 ciudades del estado, ¿no? ¿Coincides con este escenario? Sí, mira, por ejemplo, Tuxtla, desde que el doctor Valdemar Rojas le gana a Enrique Pedrero, un empresario local, que fue una sorpresa. Recuerden, en esa época yo estaba bastante joven, y a partir de ahí, Tuxtla tiene zonas muy panistas. Podríamos decir Terán, el centro de Tuxtla, hasta están ubicadas geográficamente las áreas panistas dentro de la ciudad, ¿verdad? Y Tuxtla de alguna manera ha tenido cierta participación política más activa a través de marchas, como dice Juan Carlos, ¿verdad? Ha habido marchas cuando el caso de Fernando y de Paco, ¿verdad? Hubo hasta 2 campamentos con los 2 candidatos, ¿verdad? Una participación muy activa de la ciudadanía. Entonces, creo que podría repetirse el caso pero ¿dónde están los candidatos y las candidatas? No me pregunto, ¿verdad? Desafortunadamente, los partidos no se han dedicado a construir candidatos y candidatas que tengan esos liderazgos en determinadas ciudades. Claro que a veces existen los liderazgos al margen de los partidos, ¿verdad? Que se construyen por ellos mismos. ¿Y dónde están esos liderazgos? Me pregunto. Por eso ha sido tan fácil en un momento dado para un partido que esté en el poder ganar, porque los partidos contrarios no tienen ese candidato o esa candidata idónea. Así es. Aquí eso es lo importante, ¿no? ¿Quiénes van a ser los candidatos y candidatas, no? Para encabezar una oposición real, ¿no? Para encabezar una oposición real. Me permiten enviar saludos a la gente que nos está viendo, y también les voy a pedir un favor. Ustedes quizá tengan a otras personas, porque a mí no me aparecen todas. Me decían algunas personas que nos estaban viendo y no me aparecían algunas en mi teléfono, quizá porque no estamos conectados en Face, por si ustedes quieren mandar saludos también. A ver, aquí tengo yo a la maestra Marisol. Muy buenas noches, maestra, me da mucho gusto saludarte. Araceli Hernández Gómez nos manda saludos, también nosotros le mandamos muchos saludos. Rafael Castillejos nos está viendo, le mando saludos a mi querido amigo. Maribel Preciado, muy buenas noches, Maribel, qué gusto saludarte. Manuel Centeno, qué gusto saludarte, muy buenas noches. Espinosa Emilio dice, en el 94 las bases zapatistas votaron por el PRI. Ese es otro caso interesante que hablabas, Juan Carlos, toda la parte, digamos, indígena, ¿no? Francisco Trenado, le mandamos saludos también hasta la Ciudad de México. Uma Rumaya, Flor de María Culebro, maestra, muy buenas noches, me da mucho gusto saludarla, muchos saludos. Luz Vaquero, hola, muy buenas noches. Miriam Escudero, le mandamos saludos también hasta el Estado de México. Espinosa Emilio dice, la política está ciudadanizada, hoy se califica el resultado del ayuntamiento y del Congreso, los líderes no garantizan. Es decir, eso es otra cosa, hemos dejado de lado la participación que pudieran tener los propios ciudadanos organizados. Luz Olivia Pineda, de acuerdo con Juan Carlos. Rafael Castillejos dice, la crisis económica la están planteando con cargo a la federación, y la encargada en Chiapas de la economía del trabajo, ¿qué papel ha jugado para que tengan resultados justamente positivos o negativos las propuestas del Estado, ¿no? Lisette Escudero, muy buenas noches. María Suárez, muy buenas noches. Rafael Castillejos nos dice que presentemos alguna opinión sobre el modus vivendi en la pleitesía de los organismos empresariales de costumbre en el sector público. Tú ya mencionabas algo de esto, Ricardo del Muro, ¿no? O sea, cómo los actores empresariales, que en algunos otros lugares son, digamos, poderes que equilibran, es decir, generan equilibrios entre los poderes públicos y privados,
En el caso de Chiapas están prácticamente ausentes. Esa fue la posición que tú planteaste. Pero Juan Carlos, ¿qué opinas de esto? Muy rápidamente, tenemos solamente 4 minutos. Me ha tocado participar en otros espacios con líderes hoteleros y de Coparmex, y sí hay una preocupación genuina por el deterioro de la situación económica de este sector tan importante y una ausencia de apoyos definitivamente por parte del gobierno. Antes había el FOFOES, por ejemplo, que era un crédito con una tasa al 6%, bastante asequible, y hoy los dejaron a su suerte. No hay nada. A nivel nacional están respaldados y sí he visto posturas un poco más firmes de lo que no estamos acostumbrados por parte de algunos sectores para reclamar respuesta. Entonces ahí hay un escenario posible de reacción que pudiera participar o incidir en los procesos. Mira, yo tengo muy claro cuando, a ver si coinciden conmigo, venía muy bien la popularidad del gobernador Velasco y cuando se pierde Tuxtla empieza a decaer. Porque Tuxtla, a final de cuentas, aunque no sea representativa de todo el estado, sí es una caja de resonancia muy importante. Es una opinión, ¿no? Sí, claro, tan importante que Sabines salió de aquí para la gobernatura. Claro. O sea, así de caja de resonancia es. Entonces, no hay que subestimar, y yo no me quedaría con 5 ciudades. Yo te diría San Cristóbal, Teopisca, Huistla, Tapachula, Arriaga, Tonalá, Tuxtla, Berriozábal, Chiapa de Corzo, Palenque, Comitán. No hay que reducirlo. Yo creo que son unas 12 o 13 ciudades donde la participación ciudadana puede, si algo las hace reaccionar, pues revertir. Pero en votos globales, finalmente nos hemos vuelto un reservorio de votos para el mejor postor en cada sexenio y al servicio de los intereses políticos del centro, a cambio de dádivas que, como ya hemos visto, en 25 años no han servido para resolver la pobreza, sino para multiplicarla. Muy bien, nos estamos yendo, Juan Carlos. Quisiera, ¿cómo ves? ¿Qué opinión te merece respecto a esto, Ricardo del Muro? Los organismos empresariales o también organismos sociales que pudieran servir de equilibrio y de alternativa ante esta partidocracia que ya se definió. Bueno, lo que sucede es de que no podemos ver a los organismos empresariales chiapanecos en la misma óptica que los organismos empresariales de Nuevo León o que de Guanajuato o de Jalisco y demás. Aquí, la verdad, nuestro estado es pobre y tenemos empresarios pobres, aunque sean grandes, ¿no? O sea, no tienen la fuerza, no tenemos un sector industrial poderoso, no tenemos un sector sindical y demás. En consecuencia, a veces el principal cliente de nuestros empresarios es el gobierno y no pueden estar contra el gobierno. Muy bien, ¿qué tal? 55 segundos. Sí, mira, ya los empresarios han tenido experiencias muy difíciles, ¿verdad? Cuando vive el centro, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? Todas las represiones que sufrieron, la clase empresarial del centro de Tuxtla, como cuando lo de la Torre Chiapas, esas manifestaciones que se dieron al final del gobierno de Velasco Cuello, ¿verdad? También las represiones que tuvimos a 3 o 4 empresarios en el Amate, ¿no? Pues es para pensarse de meterse de lleno en la política, ¿no? A eso llamábamos democracia, ¿no? Sí, y por otro lado, creo que los partidos han descuidado a los candidatos externos que podrían provenir de organizaciones sociales que tienen prestigio en el Estado y que tienen un trabajo. Por ejemplo, en San Cristóbal hay una cantidad enorme de organizaciones sociales y aquí en Tuxtla también. Muy bien, Queta, muchas gracias por el comentario. Pues muchas gracias, muy buenas noches, Mariqueta Molero, muy buenas noches, Juan Carlos Calimayor, y muy buenas noches, Ricardo del Muro. Le mandamos saludos al maestro Gilberto Zavala, donde quiera que esté, y les decimos a todos y cada uno de ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Este fue el programa En Contextos del diario Ultimátum. Les mandamos un abrazo y les decimos cuídense, esta epidemia es en serio y hay que cuidarse. El tema es, y el reto es sobrevivir. Muy buenas noches a todos. Buenas noches.